Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día vamos a hablar de los procesos cognitivos, pero vamos a hacer una pequeña introducción con los procesos cognitivos básicos, ¿sí? Con los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos están metidos dentro de los procesos psicológicos, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de los procesos psicológicos y cuando hablamos de procesos psicológicos vamos a hablar justos de estos procesos cognitivos. Nosotros tenemos los procesos psicológicos y dentro de los procesos cognitivos, los procesos afectivos, están los procesos cognitivos básicos. Y dentro de estos procesos cognitivos básicos o simples están pues la atención, está la memoria, la percepción, la sensación. ¿Y por qué se dicen básicos? Porque puede decirse que son compartidos, que son compartidos, con el hombre y algunos animales. Entonces, vamos a hablar de el principio que rige esta ciencia, que es nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Este es un pensamiento muy bonito que lo decía Aristóteles. Aunque se pueda poner reparos en esta afirmación, pues hay que reconocer que la sensación es el punto de partida de nuestro conocimiento de la realidad, a partir de la cual nosotros vamos a producir conocimientos un poquito más complejos. Sin embargo, no somos los únicos seres vivos que tenemos esto, sino también lo compartimos con los animales. Y ellos también hace de que accedan a niveles básicos de información sensorial. Por ejemplo, el hecho de posibilitarles el dar respuesta a algunas adaptaciones en su medio, como por ejemplo localizar, identificar alimentos, tal vez identificar a una pareja o tal vez identificar a un enemigo, con los olores, con las visiones, con lo que ellos puedan desarrollar. Obviamente cada ser humano, cada animal ha desarrollado de manera más fuerte algunos sentidos mejor que otros, ¿sí? Entonces, la sensación como proceso psíquico está presente en el hombre, inclusive desde antes de su nacimiento, cuando él era un fetito, ya tenía la sensibilidad de escuchar, ya su mamá le hablaba y le escuchaba, ya sentía frío, ¿no es cierto? Ya experimentábamos también situaciones cognitivas o actividades cognitivas, ¿sí? Actividades cognitivas. También actividades afectivas como las caricias, ¿no? Que les decía, algunos olores, algunos perfumes. Todas estas situaciones son parte de las sensaciones. Entonces, ¿qué es la sensación y qué es la percepción? Son procesos cognitivos básicos. Las sensaciones son el proceso que permite la captación de cualidades o atributos aislados de algún estímulo de la realidad, haciendo uso de nuestros sentidos. Pero dichas características pueden ser organizadas por el ser humano, de manera que se le encuentre un significado. Cuando tú le encuentras un significado, el proceso se llama percepción, que es la integración de información parciales que traerá como resultado la formación de una imagen total, inclusive que puede expresarse a través de palabras. Si nosotros vemos esta pequeña imagen, que para mi gusto, para mi percepción,
es agradable, cuánto quisiera estar yo ahí, en un lugar paradisíaco, donde haya un sol hermoso, donde haya unas playas tan limpias y bonitas como estas, y pueda estar durmiendo un par de días ahí. Esa es mi percepción de lo que yo estoy viendo, ¿sí? Esa es mi percepción de lo que yo estoy viendo. Entonces, mi cerebro a través de mis sentidos, va a receptuar con la visión, con el olfato, con la piel, con todos estos órganos, va a receptuar estas imágenes, ¿sí? A estas imágenes se le llama proceso ascendente, ya que va a subir todo a mi cuerpo y va a ser receptuado por mis órganos sensoriales. Y luego yo voy a darle una calificación de agradable, de incómodo, de fastidioso, de lo que yo quiera a eso que acabo de recibir. Ese proceso se llama percepción. Entonces, la sensación es lo que recibo por medio de mis sentidos y la percepción es la definición que yo le doy a eso que estoy viendo. El primer proceso, la sensación, es un proceso ascendente y el segundo proceso, que es la percepción, es un proceso descendente. Entonces, ¿qué es la sensación? La sensación es esa experiencia de la estimulación de los sentidos, de la estimulación sensorial. Es un proceso cognitivo que consiste en captar estímulos mediante los órganos sensoriales que pueden ser los 5 que acabamos de hablar, que acabamos de decir. Por ejemplo, la sensación de esta imagen que acabo de ver, que está acá, en mi conciencia como tal, como estímulo, corresponde y me ha impresionado esa paz, esa inmensidad, ¿sí? Y eso ha sido transmitido ¿por dónde? Por mi centro visual. Y eso lo ha llevado ¿a dónde? A mi corteza cerebral, a la parte occipital, ¿sí? Entonces tengo esa sensación de estar en esa balsa, en esa barca, y mi conciencia registra un agrado, una satisfacción, una facilidad, y a esa sensación es que yo lo califico como percepción. Acá nosotros tenemos esa interpretación que acabo de hacer. Estas son las bases anátomo-fisiológicas de la sensación. Tenemos 4. La primera es la sección periférica. Nosotros vemos acá a una persona que está metiendo su dedo a un vaso de agua, a un vaso con agua. Este vaso con agua no sabemos si está frío, caliente, está cálido o es agradable para esta persona, ¿sí? Entonces, esta primera etapa se llama la sección periférica, en donde hay una transducción o excitación de lo que está sintiendo, de la sensación que está percibiendo, ¿sí? Estas propiedades las realiza el receptor y automáticamente recibe un estímulo, que en este caso va a ser una energía mecánica, la acción de meter las manos al vaso con agua, ¿sí? Luego va a estar la sección conductora. La sección conductora es aquella que está siendo transmitida desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico por medio de las vías nerviosas aferentes y eferentes, tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Entonces, automáticamente se da un impulso nervioso de excitación, y esta va siendo informada directamente al centro nervioso, que es en este caso el lóbulo parietal, ¿sí? Este centro nervioso va a traducir esta sensación y va a decir, ajá, esto puede tener una forma líquida, debe ser una textura agradable. Al momento de hacer contacto, siento que está tibia el agua, y esa interpretación es el proceso psicológico que nosotros le llamamos sensación.
Un sistema o analizador sensorial entonces está estructurado así. Está compuesto de una sección periférica en la cual hay un estímulo que puede ser una energía mecánica, una sección conductora que va a llevar la información desde mi sistema nervioso central a las situaciones periféricas, un centro nervioso que va a hacer esa interpretación, y en la figura tenemos esa base anátomo-funcional de la sensación de contacto. Se aprecia acá los receptores que están acá, que van a ser en este caso los corpúsculos de Meissner y Pacini, que están en las bases de la piel, y que estas van a conducir una información, vuelvo a insistir, que puede ser de agrado o desagrado, de satisfacción, de placer, a centro nervioso, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de cómo se da la sensación. Los límites de la sensación. Cuando nosotros hablamos de límites de sensación, entonces estamos hablando de una situación en la cual aparece el umbral. ¿Qué cosa es el umbral? El umbral se define como el límite de la sensación, ¿sí? Y existen tres tipos de umbrales. Existen tres tipos de umbrales. En este caso nosotros vamos a definir el de la sensación visual. La sensación visual está manejada por ondas de luz. En este caso vamos a poner el ejemplo de cómo son estas ondas de luz para nuestra visión. Violeta, rojo, verde y azul, ¿sí? En estas vamos a tener tres tipos de umbrales para que podamos entender. Tres tipos de umbrales, ¿sí? El primer umbral se llama el umbral inferior. ¿Qué cosa es el umbral inferior? Es la mínima estimulación capaz de producir una sensación. Es la mínima estimulación capaz de producir una sensación. Ejemplo, por ejemplo, cuando yo escucho el tic-tac de mi reloj. Ese es un sonido, por ejemplo, muy ínfimo y se va a acomodar en esta que es el umbral inferior, ¿sí? Es un tic-tac que no es muy fuerte. Imagínate que fuera el tic-tac de la campana de la María Angola de la Plaza de Armas. Ese no estaría en el umbral inferior, sino totalmente distanciado en el umbral superior. Este umbral inferior es la mínima sensación, es la mínima estimulación capaz de producir una sensación. Luego va a aparecer el umbral diferencial. ¿Qué es el umbral diferencial? El umbral diferencial es la mínima diferencia que existe entre dos estímulos para poder provocar un cambio de sensación. Por ejemplo, el cambio de sensación del color verde al color rojo es un cambio que más o menos se mide en 100 milicrones. En 100 milicrones. ¿Por qué? Porque el color verde se percibe a partir de los 500 milicrones de onda de luz. Y si este sube hasta los 600, entonces ya se percibe el color rojo. Entonces, entre 500 y 600 hay una diferencia de 100 milicrones. Esa diferencia de 100 milicrones se llama umbral diferencial, que es el lo mínimo de estimulación que se da entre el cambio de una sensación a otra. Y por último está el umbral superior. ¿Qué cosa es el umbral superior? Es el nivel de estimulación que provoca una sensación de máxima intensidad. Si la estimulación se incrementa, no se captan dichos aumentos, o estos aparecen distorsionados, o no se captan o aparecen distorsionados. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que suba tu visión, de que la onda de luz se dé a niveles de 700 milicrones, entonces percibimos el color violeta y de ahí empezamos a ver formas distorsionadas o simplemente ya no vemos nada, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los sonidos estruendos, por ejemplo, estrepitosos, por ejemplo, cuando estalla un cañón cerca tuyo,
Lo que pasa es que el mínimo, ya no se habla de cibeles, ya no se habla de crones, sino se habla de decibeles o cibeles. Estos niveles también tienen unas ondas expantorias en las cuales tu cerebro lo va a receptuar y va a decir no. Con un mecanismo de protección, ¡pum!, se va a controlar y se va a mantener, se va a bloquear de tal forma de que esto ya no se capte, ¿sí? Ese mecanismo de protección hace de que se active cuando tú sufres una situación de este tipo. Es por eso que cuando tú escuchas el estruendo el estallido de una bomba muy cerca tuyo, por un momento no vas a escuchar nada, vas a sufrir una sordera tremenda. Entonces, ahora ya sabemos que existen 3 tipos de umbrales. El umbral inferior, que es la mínima estimulación para percibir algo. El umbral diferencial, que es el mínimo cambio que sufre para cambiar la percepción de una cosa a otra. El umbral superior, que es prácticamente aquello que me lleva a o que se distorsione la sensación o que no se capte nada. Hay diversas modalidades, dice, de sensaciones, y cada órgano sensorial está especializado en determinado tipo de estímulos y origina a su vez determinada modalidad de sensaciones. Acá vamos a poner el ejemplo de las 5 sensaciones que tenemos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Vista, tacto, gusto, olfato y oído, ¿sí? Estos son los sentidos que van a llevar la información a ciertos lóbulos. Acá adelante nosotros tenemos el lóbulo frontal. Este es el surco central, es la cisura de Rolando, en la cual aparece el surco más importante que está al medio de nuestro cerebro, en donde aparece el lóbulo parietal. En los costados aparece el lóbulo temporal y en la parte de atrás está el lóbulo occipital. Entonces, para cada uno de estos va a ir llevando información. Cada uno de los sentidos que nosotros tenemos. Cada uno de los sentidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, para sensaciones visuales. Si nosotros tenemos las sensaciones visuales, el órgano sensorial es obviamente los ojos, ¿cierto? Los ojos que están acá, alojados, ¿cierto? Estos ojos obviamente van a dar, son fundamentalmente sensaciones que nos van a proporcionar colores o formas, ¿no? Y esta información va directo al lóbulo occipital. Luego están las sensaciones auditivas. En las sensaciones auditivas, el órgano sensorial que utilizamos, obviamente, es el oído, que está acá. El oído y sus sensaciones van a ser sensaciones, por ejemplo, de sonidos o de ruidos, ¿sí? Luego va a estar la sensación olfativa. El órgano sensorial es la membrana pituitaria, que está acá, la membrana pituitaria de la nariz, ¿sí? La membrana pituitaria de la nariz. Sus sensaciones obviamente tienen que ver con los olores, generalmente unidas a las sensaciones gustativas, ¿sí? Las sensaciones gustativas. Dentro de las sensaciones gustativas, el órgano sensorial que utilizamos van a ser las papilas gustativas de la lengua, y se distinguen en 4 sabores fundamentales: el gusto de lo dulce, lo agrio, lo amargo y obviamente lo salado. Luego están las sensaciones táctiles. Estas se experimentan a través de la piel, particularmente en algunas zonas y sobre todo en la yema de los dedos. Estas sensaciones son de 2 clases. Pueden ser de presión y de contacto. Y derivadas de ellas están pues las sensaciones de suavidad,
de aspereza, de aquello que es blando, de aquello que es duro, de aquello que es puntiagudo, de aquello que es rojo, ¿sí? Y estas van directamente a esta área. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si hay lesión en estas áreas que están acá marcadas, entonces va a haber algunas distorsiones o trastornos del tacto, del gusto, de la vista, del oído o del olfato, ¿no? Aparte de estas que acabo de mencionar, hay otras más a las cuales nos podemos ayudar. Por ejemplo, están las sensaciones térmicas, ¿sí? Las sensaciones térmicas. Estas también se experimentan a través de determinadas partes de la piel. Sus formas principales obviamente van a ser frío, calor, y de ellas se derivan lo templado, lo que está hirviendo, lo que está muy fresco o lo que está helado. Luego están las sensaciones doloríficas. Se sienten en parte en la superficie de la piel y parte en el interior de nuestros organismos. Hay sensaciones doloríficas sordas y sensaciones doloríficas punzantes o agudas, ¿sí? Estas sensaciones doloríficas pueden ser punzantes o agudas. Luego están las sensaciones kinestésicas o kinestésicas o kinésicas. Kinestésicas o kinésicas. Son las que informan sobre la posición, la tensión, la resistencia, obviamente, la resistencia de nuestros miembros. Son las que se dan, son las que nos dan conciencia de nuestros esfuerzos físicos y que nos ayuda a coordinar algunos movimientos, ¿sí? Sus órganos sensoriales pueden decirse que se encuentran, obviamente, en estos, en nuestro aparato de sostén, ¿no es cierto? Que son los músculos, los tendones y los huesos y las articulaciones, ¿sí? Los huesos y las articulaciones. Este nos va a ayudar, obviamente, a que, digamos, a levantar el peso, a lanzar una bola, ¿no? A lanzar a patear una pelota, ¿sí? ¿No? Estas van a ser las formas de experimentar estas sensaciones kinestésicas. Luego están las sensaciones de orientación. Dentro de las sensaciones de orientación son las que nos informan sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio y cómo nos desplazamos. Estas se les conoce también como sensaciones de equilibrio o estáticas, o también sensaciones espaciales. Recuerda, sensaciones espaciales, ¿sí? Se hayan localizado ¿en dónde? En los canales semicirculares del oído medio y en los órganos vestibulares. En los órganos vestibulares. Y la última que debes tomar en cuenta son las sensaciones sinestésicas. Las sensaciones sinestésicas nos informan del estado vital de todos nuestros órganos internos y de nuestros organismos como un todo, o sea, se encarga de englobar en un todo a todos nuestros organismos. Para ello hay sensaciones sinestésicas correspondientes a determinados órganos y se dan generalmente, como por ejemplo, para el aparato digestivo. Y estas sensaciones me van a dar la situación de sensaciones de hambre, de sed, o de que estoy harto, o de que no me gusta algo, ¿no? Después están los del aparato respiratorio, en donde yo voy a tener sensaciones de asfixia, o que hay una opresión en mi pecho, ¿no? Dentro de las sensaciones musculares está, por ejemplo, el hecho de estar cansado, estar mal sentado, o, digamos, tener una situación de debilidad. Y algunas veces se relaciona también con la angustia, la depresión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas sensaciones sinestésicas, porque
porque ellas me van a informar si estoy triste, estoy deprimido o estoy angustioso. Luego, acá vamos a ver las clases de sensaciones. Dice que cada órgano está especializado en un determinado tipo de estímulos y origina a su vez determinada modalidad de sensaciones. Determina algunas modalidades de sensaciones. Entonces, acá tenemos los sentidos, los elementos receptores, qué sensación es la que experimento y hacia qué centro nervioso va a ir esta información. Por ejemplo, el sentido de la visión y los receptores que utilizo son los fotorreceptores. Ellos me van a dar la sensación de forma, tamaño, movimiento, o también de algunos estímulos de la luz. Y esta información, ¿hacia dónde va? Hacia el lóbulo occipital. El sentido de la audición va a utilizar los fonoreceptores, ¿sí? Estos me van a dar tono, ubicación de objetos, el estímulo de los sonidos o de los ruidos. Y esta información va a ir al lóbulo temporal. La olfacción con los quimioreceptores, que son algunas sustancias químicas que me van a dar la sensación de olores, o estímulos de sustancias químicas en el aire, ¿sí? Y estos van, pues dije, acompañados con el sentido del gusto. ¿A dónde va esa información? Al sistema límbico o al lóbulo temporal y frontal. Estos ahí en la parte central de nuestro cerebro. El gusto está alojado por medio de las papilas gustativas alojadas en la lengua. Esta me va a dar sensaciones de sabor, algunos valores químicos de algunos materiales, o estímulos con las sustancias químicas en solución, o sea, líquido. Todo esto va directo al lóbulo parietal. El sentido táctil está relacionado con los mecanorreceptores, ¿sí? Ellos me van a dar la sensación de tamaño, de textura, ¿sí? Se dan por contacto o por presión. Recuerda que existen los ruidos y los sordos. En el térmico están los termorreceptores. Si dice termo, pues es la temperatura del aire. Si hay frío, hay calor, hay sensación de frío o sensación de calor. Y estos se van a dar mediante los cambios de temperatura. ¿A dónde va esa información? Directo al hipotálamo. Los doloríficos, son que utilizan los nocioceptores, los que me van a dar el dolor o el grado de daño o lesión en el cuerpo, ¿sí? Y esta información va directo al tálamo. Los de equilibrio y orientación, por los canales semicirculares, estas me van a dar la dirección de movimiento y equilibrio del cuerpo, ¿sí? Y esto va a ir directo al lóbulo parietal o al cerebelo o cerebro pequeño. Los kinestésicos van a utilizar los usos musculares, que son las terminaciones de Meissner, Pacini, y estos me van a dar la ubicación de tensión, resistencia, movimiento del cuerpo y los miembros de actividades físicas en el lóbulo parietal. Y los senestésicos, que son los receptores de órganos internos, en donde, digamos, me va a botar una fiebre si siento, por ejemplo, dolor de estómago, una infección o algo parecido. O también me va a informar de que si estoy triste o estoy depresivo o estoy ansioso. Clasificación de las sensaciones. Cuando nosotros hacemos una clasificación de sensaciones, estamos diciendo que existen tres tipos de sensaciones. El primero se llama los ecteroceptivos. Ectero significa exterior. Extero significa externo. Entonces son exterioreceptivos, o sea, voy a recibir información de el exterior, del ambiente exterior. Estos capturan estímulos externos, como por ejemplo ruidos con el oído, aromas con el olfato, imágenes con la visión
y presión con el tacto. Entonces, si todos estos son estímulos externos, vamos a necesitar ¿de qué? De nuestros sentidos para poder llevar la información hacia el centro nervioso, ¿sí? Entonces, viene de afuera, de lo externo, y necesito de los sentidos para poder sentir o recibir esta sensación. Los interoceptivos, intero es aquello que está adentro, ¿sí? Y están captados por estímulos internos, ¿sí? Por ejemplo, la presión del CO2, el oxígeno, el pH. Estos se ubican en ¿dónde? En las vísceras, en los vasos sanguíneos y en los músculos, ¿sí? En las vísceras, como los riñones, el hígado, todos estos elementos están dentro de tu cuerpo, no están afuera. Entonces, si están dentro, se llama interoceptivos. Estos interoceptivos están en los vasos sanguíneos, en los músculos, etc. Y los propioceptores o propioceptivos, que son los que captan estímulo de posición corporal, orientación, y estos se ubican de manera más específica dentro de los órganos, pero alojados específicamente en los tendones, en los músculos y en las articulaciones, ¿sí? Acá están los corpúsculos de Meiser, los corpúsculos de Batter-Bassini y también los corpúsculos de Golgi, ¿sí? Todos estos están ya específicamente alojados en tendones, músculos y articulaciones. Entonces, para resumir esto, exterior, afuera, necesitas de los 5 sentidos. Interior, adentro, donde están todos tus órganos, ¿no? Todas tus vísceras. Y los propioceptivos que están más profundamente alojados de manera interna en la parte terminal de ellas, ¿sí? Vamos a la percepción. La percepción, ¿qué cosa es? Es el proceso de crear patrones significativos a partir de la información sensorial pura. Por ejemplo, esta señorita ve este paisaje, ve que es un paisaje muy bonito, en donde hay una playa, en donde hay barcos, donde hay un clima, un temporal muy cómodo para ella. Y entonces su percepción va a ser de agrado, de satisfacción, de placer. Esa percepción es ese proceso de crear patrones a partir de la información que nos dan nuestros sentidos. Mientras que nuestros sentidos nos informan cosas por medio de nuestros sentidos, nosotros vamos a calificar eso y esa calificación que le damos se llama percepción. Las características de la percepción son 5. Objetivación, integración, estructuración, constancia y comprensión. La objetivación es el objeto real percibido, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, a Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, la integración es el objeto de la percepción, aunque es un estímulo complejo que tiene distintas propiedades, consta de diferentes formas que se perciben como un todo único. Acá no le estoy viendo los tatuajes, no le estoy viendo las zapatillas que usa o el polo que está utilizando. Lo veo como un todo integrado, ¿sí? La estructuración, los elementos que constituyen la percepción tienen una determinada organización o disposición Sus partes se ubican en un lugar determinado de cuya distribución depende del reconocimiento del objeto. Claro, acá nosotros no vamos a medir, digamos, el talento que tiene en el pie derecho y el pie izquierdo, ¿no? Toda la estructura como un todo es lo que nosotros vamos a ir midiendo. La constancia es la tendencia a percibir el objeto como relativamente estable, ¿no? Como lo hemos estado viendo en muchos partidos, en muchas participaciones, lo relacionamos exclusivamente con el equipo o con la selección peruana. La comprensión, al percibir un objeto, el sujeto lo refiere en una categoría verbal determinada y manifiesta unos u otros juicios verbales sobre él. Esto consiste en la comprensión del objeto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un celular antiguito. Esto es el primer celular que yo tuve y lo voy a relacionar con
las máquinas sofisticadas que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, al momento de percibir esto, pues yo lo entiendo como celular y ustedes también. Entonces, lo que estás haciendo es comprender qué es esta imagen, eh, como yo lo veo a cada rato, porque lo tengo a mi mano, entonces le doy constancia, estructuro las funciones o para qué lo uso, lo integro con otras situaciones y entonces acabo de percibir algo. Esas son las características de la percepción. ¿Cuáles son los elementos de la percepción? Los elementos de la percepción tienen que ver con un concepto llamado percepto. A ver, vamos a ver. Si digamos yo agarro y veo este auto, ¿no? Algunos dirán, no me gusta, no me gusta este carro, amarillo no hubiera sido, mejor hubiera sido rojo. Bueno, yo estoy viendo este carro y a ese elemento se le llama el objeto percibido, lo que estoy viendo. ¿Quién está viendo? Obviamente va a ser un sujeto. Este sujeto va a percibir este objeto. Este sujeto que está percibiendo el objeto se llama el sujeto perceptor. Este sujeto perceptor va a utilizar algunos sentidos, como por ejemplo la visión y el tacto. Va a poder agarrarlo, va a poder decir, wow, este carro es aerodinámico, mire esas llantas que tiene. Y lo que va a generar en su cerebro es una imagen de esta situación, ¿sí? El cual, digamos, en este niño va a ser de admiración, ¿no? Va a decir, wow, qué hermoso carro. Eso es esa imagen que he generado y que va a ser diferente para todos los individuos perceptores, se llama percepto. Vuelvo a insistir, algunos van a decir, qué maravilloso carro, ¿sí? Algunos lo van a exagerar, ¿no? Imagínate que acá yo ponga el carro de tu papá, digamos, ¿no? Que es un tico del 96, un tico de color azul, que está bien cuidadito el carro, ¿no? Para ti va a ser pues el Lamborghini, el murciélago Lamborghini. Esa percepción es la que tú vas a generar del carro por la admiración y respeto y cariño que le tienes a tu padre, ¿no? Entonces, muchas veces este objeto percibido con este percepto son dos cosas totalmente diferentes. Eso va a depender de la persona o del sujeto perceptor que realiza esta acción. Los elementos, decimos entonces que en el acto perceptual participa el objeto percibido y la imagen perceptual, ¿sí? Y la imagen perceptual. Esta imagen perceptual se llama percepto. Y el objeto percibido es esa imagen, ese objeto que nosotros podemos ver utilizando algunos sentidos. El percepto es la representación interna del objeto o estímulo que genera en el cerebro, cuyos elementos son los siguientes. Los elementos sensoriales. El percepto integra cualidades sensoriales. Por ejemplo, vamos a ver, vuelvo a insistir, con la visión, con el tacto. Luego, el elemento ideativo. El objeto percibido es interpretando, asignándole un concepto o un significado. Y luego tú creas una imagen de esta y vuelvo a insistir, este percepto va a ser diferente para cada uno de nosotros. También va a depender, por ejemplo, de la edad, ¿no es cierto? Si tú esta imagen lo realiza un niño, entonces la imagen va a ser diferente, ¿no? Le va a crear una situación muy diferente. Los principios de la percepción. Los principios de la percepción, jóvenes, han sido basados en las investigaciones de Gestalt. Estos trabajos han sido realizados en función de los estudios de Gestalt, ¿sí? Muchos de estos aportes han dado al estudio de la percepción y fueron llevados estos en Alemania al inicio del siglo XX, ¿sí?
fueron los psicólogos Whittaker, Kafka y Kuller los fundadores de la escuela gestáltica y los que van a enunciar los principios a los cuales se rige la percepción, ¿sí? La primera se llama la ley de la articulación. La ley de la articulación, o más conocida por nosotros como la ley de la figura y fondo. Dice, siempre que percibimos, se organiza el campo perceptivo en objetos que son figuras y que sobresalen del contexto Lo que sobresale del contexto se llama fondo y lo que es percibido, el objeto en sí, es la figura. Pero esto puede cambiar, esto puede sufrir algunos cambios, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros podemos decir que la figura es una persona, un varón que está mirando a una mujer, ¿sí? Esa sería el objeto visto, ¿sí? ¿Y cuál sería el fondo? El fondo sería este trasluz que está acá, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy percibiendo es eso. Lo que yo estoy percibiendo es eso. Ahora, si nosotros analizamos esta imagen, esta tarjeta, en el fondo y forma, nosotros vamos a tener una pequeña distorsión dependiendo del grupo de personas a la cual se va a presentar esta imagen. Si yo le presento a un grupo de personas, por ejemplo, que son digamos, adolescentes, esta imagen presentada a adolescentes me va a decir que está viendo una joven que tiene un sombrero o algo que le cubre la cabeza, acá tiene un penacho y que está mirando hacia allá, ¿sí? Entonces, que está volteada y que no está queriendo ver su rostro. En cambio, si esta tarjeta le muestro, digamos, a un grupo de personas que ya tienen avanzada edad, ellos van a decir que ven a una ancianita, que tiene una pañoleta, que tiene su penacho, que tiene una mirada cansina con un rostro que está mirando hacia abajo, ¿sí? Este experimento fue realizado a un grupo de personas de avanzada edad y que automáticamente dijeron lo que yo le estoy diciendo. Entonces, esta estimulación va a depender de la figura y el fondo con que percibimos. Ahora, otro ejemplo que nos puede aclarar esto de figura y fondo, ya no con la percepción, es, por ejemplo, la sinfonía. En el caso de la sinfonía, la melodía es la figura y la armonía es el fondo, ¿sí? Recuerda, en el caso no solamente se da como situaciones visuales, sino también con todos nuestros sentidos, ¿sí? Para situaciones didácticas es que estoy utilizando algunos elementos visuales. La ley de las totalidades perceptivas. Esto lo conocen los gestálticos como pregnancia. Los gestálticos lo conocen como pregnancia, ¿sí? También se llama la ley de la buena forma. También se le llama la ley de la buena forma. ¿Qué cosa es la ley de la buena forma? La ley de la buena forma es la ley fundamental, basada en el principio de organización de los elementos que componen una experiencia, ¿sí? Esta experiencia perceptiva tiene que ver con los estudios que realizaron los alemanes, porque pregnancia viene de ese término alemán que significa brevedad o concisión, ¿sí? Este principio señala que se producen posibles ambigüedades o efectos distorsionados buscando siempre la forma más simple o la forma más consciente y definida, ¿sí? Según este principio, siempre percibimos los elementos como unidades significativas y coherentes. Siempre vamos a percibir eso, ¿no? Por ejemplo,
si nosotros lo vemos como un todo, nos vamos a percatar que es un elefante, ¿no? Y ya está, resuelto el problema. Por tener orejas cortas era pues un elefante asiático, no africano. Ya está, solucionado el problema, ¿no? Pero si nosotros empezamos a ver algunas cualidades, la imagen se va a distorsionar. La imagen se va a distorsionar tremendamente. Contamos las patas de este elefante y decimos 1, 2, 3, 4, 5. Y nos damos cuenta que este elefante tiene 5 patas. Entonces ahora ya se ha distorsionado la percepción que acabamos de ver como un todo. Como un todo estaba todo perfecto, no había problemas, pero cambia cuando empezamos a ver las partes y nos damos cuenta que hay una distorsión de la imagen. Si nosotros vemos este pequeño icono, pues no vamos a querer aceptar que, por ejemplo, este icono son 2 letras que están miradas frente a frente, o la construcción de una letra M que tiene otra letra M encima de ella. No, lo vamos a percibir como un todo, en el cual vemos un rombo y 2 líneas paralelas. Esa es nuestra imagen que se rehúsa a ver, la totalidad, se rehúsa a ver la imagen en partes y la ve en totalidad. Por eso se llama la ley de las totalidades perceptivas. La otra ley es la ley de la agrupación de estímulos u organización perceptiva. Una vez separada, dice, la figura del fondo, se organiza la figura de tal manera que tenga sentido, de forma automática e instantánea. Se procesan algunas características fundamentales, por ejemplo, la del color, la del movimiento, la del contraste, que me va a ayudar a entender o que me va a ayudar a darle forma a aquello que está ahí. Entonces, esta ley tiende a agrupar de manera inconsciente aquello que no está completo para nosotros. Así de simple. Aquello que no está completo para nosotros. Por ejemplo, el primero se llama el cierre, ¿sí? Si nosotros vemos acá la imagen, vemos 3 círculos negros que están como mordidos, ¿sí? No, profe, yo lo que estoy viendo son 3 círculos negros y un triángulo blanco. Un triángulo blanco. Entonces, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es practicar el cierre de mi percepción. El cierre de mi percepción. ¿Qué cosa es el cierre, entonces, si lo interpretamos en esta imagen? ¿Qué cosa es el cierre? El cierre es la tendencia a percibir el objeto o partes del mismo que no están presentes, pero que completan, o sea, que cierran, eso se llama cierre, esta figura. De esta manera acaba lo indefinido con información que ya es conocida por nosotros o por la persona que lo está percibiendo, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en la figura 1 como en la figura 2, vamos a percibir triángulos, pero en realidad no están pues ahí, ¿no? No están los triángulos ahí, pero que nosotros lo estamos completando, Ese acto de completar se llama cierre, ¿sí? Ese acto de completar se llama cierre. Seguimos. El siguiente se llama semejanza. ¿Qué cosa es la semejanza? A ver, vamos a ver la semejanza como un pequeño ejemplo. A ver, acá está el ejemplo. Dice, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿O qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Muy bien, eso. Entonces, lo que estamos viendo se llama semejanza, que es la tendencia perceptiva de agrupar objetos que son similares en apariencia.
Por ejemplo, si tú te das cuenta, en el recuadro hay muchos círculos. Pero tú, ¿qué has hecho? En automático, tu cerebro ha empezado a agrupar los círculos de color y ya no ve muchos círculos, sino ve grupos de color rojo con grupos de color blanco. De manera que veremos varios grupos simplemente de colores rojo y blanco nada más, ¿sí? Eso se llama semejanza. Eso se llama semejanza. Luego, como tercer elemento, tenemos el de proximidad. A ver, ¿qué ves acá? La proximidad, en estos dos ejemplos, creo que uno mejor que el otro para que puedas entender. Es la tendencia perceptiva de agrupar objetos que están próximos, uno al lado de otro. Eso se llama próximos, ¿sí? O cercanos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos que uno está próximo al otro y entonces vamos a ver triangulitos, ¿sí? Para que te des cuenta. Nosotros tenemos acá dos agrupaciones. La primera es igual que la otra, solo que como esta está mejor acomodada, ya que todos están próximos, entonces los vamos a entender o los vamos a guardar más rápidamente. Acá decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto es más cómodo para nosotros porque uno está próximo al otro. En cambio acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero separados en grupos distintos. Y entonces ya no vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Si no, lo vemos por los grupos. Eso se llama proximidad. Y el último se llama continuidad. Por ejemplo, ¿qué cosa ves ahí? La continuidad, entonces, como te estás dando cuenta, es la tendencia de dar continuidad a las figuras discontinuas. Nosotros acá no vamos a ver una serie de rayitas desordenadas, todo lo contrario. Como ves que una está detrás de otra, hay una continuidad de imagen que me detalla que esta es una espiral que está tendiendo hacia adelante. Eso se llama continuidad. Acá nosotros, ¿qué decimos? Que existen sólidos, figuras geométricas, 4 figuras geométricas arriba y 4 abajo que se están mirando. No, o podemos decir que existe una continuidad de 2 líneas zigzagueantes, unas rectas y otras más encurvadas, ¿no? Entonces, eso se llama continuidad. Anomalías o alteraciones de la percepción. Un mismo dato sensorial puede generar múltiples, como te has dado cuenta, múltiples perceptos. Y estas interpretaciones pueden determinar algunas anomalías o alteraciones de la percepción. Se clasifican en dos. Pueden ser objetivas y subjetivas. Pueden ser ilusiones y alucinaciones. Entonces, la primera vamos a trabajar. Las primeras se llaman objetivas y subjetivas. Primero, entonces, vamos a definir qué es la ilusión. La ilusión es la percepción equivocada que implica la alteración de la verdadera imagen de un objeto, confiriéndole uno que no conocemos. Y la ilusión es la percepción equivocada. Escucha bien eso. ¿Qué implica la alteración de la verdadera imagen de un objeto? Pero que si tú te detienes un poquito a ver, te vas a dar cuenta que no es así. Por ejemplo, acá está, por ejemplo, una ilusión objetiva, ¿sí? Vamos a poner una bolita. Y esta bolita va a empezar a dar botes y va a empezar a subir o bajar. ¿Qué dices? ¿Está subiendo o está bajando? Si yo en este momento te digo que la bolita está subiendo, entonces tú vas a ver que está subiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo te digo que en esta ilusión
en realidad la bolita está bajando. Entonces te vas a dar cuenta que la bolita está bajando. Pues esa percepción se llama una ilusión óptica, ya que nunca vas a saber si está subiendo o está bajando. Eso va a depender de la situación que tú quieras ver, pero es objetivo porque tú lo puedes ver. En cambio, mira acá, nosotros vemos esta línea que está acá en la A y vemos esta línea que está en la B. Y te pregunto, ¿cuál de las líneas es más larga? Tú dirás, pues, que la línea más larga es esta que está acá. Pero si nosotros ponemos el punto de inicio de esta línea y la bajamos de manera vertical, nos damos cuenta que es el mismo punto de inicio de la línea B. Y si nosotros vemos que el punto de final de la línea A, acomodamos nuestro puntero y lo bajamos de manera vertical, nos daremos cuenta que es la misma. ¿Qué ha pasado entonces acá? Que esta percepción te ha hecho dar cuenta que simplemente estas situaciones de flechas para adentro como para afuera hacen que nosotros podamos ver que esto parece que es diferente a esto. En las líneas subjetivas, vamos a ver, mira acá. Entonces, si yo te digo que mires con atención esta imagen va a empezar a moverse. Y esta imagen va a empezar a mover las dos esferas de manera infinita. Solamente quiero que le pongas atención a esa imagen, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que estas imágenes se están moviendo, estas dos esferas. Se están moviendo y nunca van a parar. Pero eso es una información subjetiva. Entonces, ¿qué cosa es la ilusión objetiva? La ilusión objetiva es aquella que se genera por las características especiales de estímulo o estímulos que se perciben. Es aquella que se genera por características especiales, ¿sí? ¿Y cuál es la subjetiva? Es la percepción equivocada, generada por estados emocionales intensos. Por ejemplo, si esto tú le das a una niña que está triste, a una persona que está muy feliz, va a ver que el movimiento va a ser más fuerte, más intenso o menos intenso de acuerdo a la situación emocional en la que se encuentra. ¿Sí? Tipos de ilusiones. Según Jasper, cognitivista, existen 3 tipos de mecanismos por los cuales se producen ilusiones. El primero se llama la ilusión por inatención. ¿Qué significa esto? Que el sujeto no presta durante el tiempo suficiente la necesaria atención para interpretar erróneamente el mundo real. Eso quiere decir que no le toma atención, por eso se llama ilusión por inatención. ¿Sí? Si tú agarras y ves esta imagen, vas a ver o el perfil de un moreno o simplemente un moreno que está viendo de costado la imagen. Si tú te percatas bien, simplemente esta es una ilusión por inatención. Esta es una ilusión por inatención. Otra ilusión por inatención es, por ejemplo, que una persona, digamos, está caminando por la calle y grita Miguel. Tú te llamas Miguel. Entonces, si en ese rato tú quisieras ver a alguien, te vas a voltear y vas a escuchar el Miguel de tu mejor amigo. Y vas a voltear y vas a pensar que es él. Después te vas a voltear y vas a ver y vas a decir, no es él, ni siquiera es a mí al que está llamando. Entonces, ¿qué ha pasado? Simplemente has generado una ilusión por inatención. Ilusiones catatímicas. ¿Cuándo se dice que hay una ilusión catatímica? Cuando origina la ilusión una fuerte tensión afectiva o especial estado de ánimo, enojo, alegría, euforia, todos esos tipos. Por ejemplo,
Vamos a poner a una señorita que ah, se ha conocido por internet, por las redes virtuales con otra persona. Esta persona agarra y le dice, oye, ¿sabes qué? Nos vemos en tal sitio. Te espero a las 6 de la tarde en la Plaza Tupajamán. Muy bien, entonces ella va en punto y se da cuenta que está solita, 6 en punto, esperando. Entonces pasa 1 hora, pasan 2 horas, 7, 8 de la noche, y ya la hora empieza a oscurecerse y ella sigue esperando. Entonces ve que alguien está entrando por la esquina de Tupajamán y al toque se alegra, ve que es esa persona que está llegando. Pero a medida que se va acercando, se da cuenta que no es esta persona. Esa es una ilusión catatímica, ya que por el estado de ansiedad que está desarrollando esta señorita, de esperar, de querer conocer o de querer ver a la persona, esta persona simplemente va a generar esa imagen, cosa que si ve que está acercándose, no es. Luego tenemos, por último, las ilusiones pareidólicas. Se llama ilusiones pareidólicas partiendo de impresiones sensoriales imperfectas. Nuestra fantasía le presta elementos conducentes a imágenes ilusorias, pero con perfecta nitidez. Tú estás seguro que cuando estás tirado, panza arriba, mirando las estrellas o mirando las nubes, van a empezar a tomar forma, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo percatarme que es mi perrito que ha fallecido hace poco, que se ha muerto hace poquito. Acá está, mira, su orejita, acá está su otra orejita, acá están sus ojitos, acá está su chuñito, acá veo sus 2 patitas y digo, oh, es mi perrito que está en el cielo y que me ha venido a visitar. Pero después mirándolo fijamente me doy cuenta que no es, simplemente son formaciones de las nubes que me están jugando una mala pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan en diapositivas anteriores les explicaba, por ejemplo, lo que les habían hecho a los soldados? Los soldados fueron castigados por 3 días sin comer nada, se les dio agua nada más. Después se les dio estas tarjetas, unas imágenes medias distorsionadas, y ellos empezaron a generar con su cerebro ciertas imágenes de comida, de tortas, de potajes, porque obviamente estaban de hambre y lo han relacionado con eso. Esas se llaman ilusiones pareidólicas, ¿sí? Entonces estas pareidólicas tienen que ver con algo más fuerte para la interpretación de estudios, es por ejemplo lo realizado con las imágenes de Rocha, ¿no? Rocha son las manchas de Rocha, que simplemente son ilusiones pareidólicas que fueron, pues claro que estas están mejor trabajadas por un psicoanalista. Para terminar la sesión de esta semana se llama alucinaciones, que a todas las pseudo percepciones en ellas el sujeto percibe algo que no existe en realidad y puede ser generada por cualquier modalidad sensorial. Las alucinaciones más comunes son las auditivas, como por ejemplo oír voces. En cualquiera de los casos las personas experimentan pseudopercepciones como algo real. Estas alteraciones son psicopatológicas. Eso quiere decir que son parte de una enfermedad o de un trastorno, siendo característicos en cuadros de enfermedades mentales, ¿sí? Como la paranoia y otras que vamos a estudiar más adelante. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de un trastorno mental psicótico en el cual escucha esta persona voces que le dicen cosas, ¿sí? Oye, porque si no te van a matar, eh, cállate porque si no te voy a pegar. Entonces, esta persona está todo el día escuchando esas voces, entonces lo que está sufriendo es una alucinación. Por ejemplo, otro tipo de alucinación es cuando una niña se ve al espejo o un niño se ve al espejo y se ve que está
totalmente gordo, o sea, que no es así, pero que él puede percibir que está gordo, ¿no? Pero que no es así. Eso es una alucinación. La diferencia entre una alucinación y una ilusión es que en el acto consciente de la ilusión tú puedes aceptar que te has equivocado, que has percibido mal y que eso que acabas de ver pues, no existe, eso que acabas de escuchar no existe. En cambio, en las alucinaciones no es tan simple como eso. Las alucinaciones van a tener que ser tratadas tanto médicamente con tratamientos psiquiátricos como también con trabajo psicológico. Esa es la diferencia entre una alucinación y una ilusión. Muy bien, chicos, muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado la clase de hoy. La siguiente clase continuaremos con todo lo que es atención y memoria. ¿Sí? No se olviden de darle like o visitar mi página. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad.